Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Confírmame si me escuchas, por favor. Hola, profe, buenas noches, sí lo escucho. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Confírmame si estoy compartiendo la pantalla. ¿Logran observar? Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿cómo vamos? Estamos en este momento Brian y Carlos. Falta todavía ingresar a lo mejor un par más de sus compañeros, ¿ya? Mientras tanto, le voy comentando lo siguiente. No sé si han recibido algún correo electrónico de Cibertech con respecto a sus evaluaciones, con respecto a las tareas, con respecto a los foros. Nada, 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 en absoluto. Ya no les han mencionado qué fecha es la tarea, las evaluaciones. Ya, bueno, en mi caso me han enviado un correo mencionando que a partir de mañana se hace uso de algunos software, de algunos software que se encuentra instalado dentro de las instalaciones del instituto. Eso significa que remotamente, ¿no? Remotamente vamos a acceder desde el lugar donde estamos, ¿ya? Entonces, yo he pedido para que me faciliten el acceso a los software de Proteus, porque el instituto tiene la licencia, ¿ya? Y también solicité algunos software adicionales. Sin embargo, el instituto pues no tienen esos software, por lo mismo que algunos casos son software gratuito, otros son los software con licencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar a lo mejor las últimas eh, 2 semanas, podría ser las últimas 2 semanas de nuestro, sería entre la semana 11 más o menos, 11 y 12, utilizar el software del Labio. Entonces no me han confirmado todavía si tienen instalado los software. Tuvimos dificultades en el laboratorio 331, creo que, no sé si tiene esa numeración, que no pudimos acceder, no pudimos trabajar con este software, ¿no? ¿Y por qué les digo eso? Porque esta semana entrando a una nueva unidad, que es la unidad número 2 del sílabus, ¿ya? Y la unidad número 2 corresponde al diseño de circuitos con descripción de llamados DHDL, ¿ya? Muy bien, entonces, si tuvieran alguna duda, ya nos comunicamos vía el chat, o en todo caso, vía WhatsApp, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos nuestro curso, nuestra sesión de hoy día, correspondiente al curso de sistemas digitales, la unidad 2, diseño de circuitos con lenguaje de descripción de hardware, llamado VHDL, y el tema número 5 se llama tecnología
FPGA. Entonces, al cabo de nuestra sesión de hoy día, debemos analizar y describir el funcionamiento de la tecnología FPGA para el control y la automatización de los sistemas digitales. Entonces, hasta la semana anterior, y con el salto de una sesión, media sesión, yo creo que trabajamos, ¿no? Un poquito de PLDs, y eso debemos continuar ahora porque estamos entrando a una nueva temática, ¿no? Y desde circuitos digitales 1 y circuitos digitales 2 han trabajado ustedes con circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Entonces, sabes bien que para ello has utilizado tablas de verdades, has utilizado tu mapa de Karnaugh para que realices las simplificaciones respectivas. Después de trabajar tu tabla de verdad y llevar ello al mapa de Karnaugh y encontrar la ecuación lógica, después de ello, lo que has hecho es implementado en un protoboard, en este caso, ¿no? Todos estos circuitos compuestos por las compuertas lógicas. Entonces, esto para nosotros es nuestro diagrama esquemático. Entonces, ¿cuántas compuertas? Muchas compuertas, muchos componentes, ¿no? Y, por cierto, su fuente de alimentación. Entonces, acá tenemos su lógica de control, sus elementos de entrada, que pueden ser pulsadores o conmutadores, y tu visualizador, ¿correcto? Entonces, en el camino de las sesiones anteriores, todo esto de acá nosotros fácilmente lo podríamos haber puesto en un solo chip, ¿cierto? Y ese chip era el chip GAL. Ese chip GAL, el 22V10 o cualquier otro GAL, ¿no? Podríamos haber utilizado y hecho la configuración respectiva utilizando un lenguaje descriptivo para hacer la configuración de esto de acá. No podríamos llamarlo mejor, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aparentemente eso es el trabajo que uno realiza. Pero vamos a ver que entre el código que generamos para el PLD y el código de un programa que podría ser como por ejemplo el microcontrolador, por cierto, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, por ahí viene la diferencia que a lo mejor no podríamos llamarlo un lenguaje de programación, lo que nosotros estamos trabajando con estos códigos, ¿no? Para programar, para grabar o para configurar o reconfigurar nuestro PLD. Entonces, el PLD es un chip, ¿no es cierto?, que necesita grabar, necesita reconfigurar para poder tener, ¿no es cierto?, la aplicación o el trabajo el cual yo estoy diseñando. Entonces, después de tener tu circuito esquemático, lo que has trabajado y lo que has hecho, ¿qué cosa? Has elegido tus compuertas lógicas físicas, ¿no es cierto? Has elegido tus compuertas lógicas y has empezado a hacer su cableado respectivo. Y ese cableado respectivo, pues tú sabes que muchas veces yo estoy seguro que tu sistema no ha funcionado. Porque cableado, la lógica cableada, ¿no?, es bastante complejo. Además, este es un circuito digital. Entonces, un fallo en 1 y un 0, todo el circuito no va a funcionar de acuerdo a lo que nosotros hemos diseñado. Entonces, esto lógicamente nos ha generado un dolor de cabeza, ¿cierto?, a la hora de buscar en qué parte se encuentra la falla. Sin embargo, con los PLDs, fácilmente nosotros podríamos haber puesto todos estos chips en un solo circuito integrado y hacer la programación efectiva. Eso es
Bueno, asumiendo que solamente vamos a tener circuitos adicionales o circuitos secuenciales. Sin embargo, si nosotros queremos, por ejemplo, tener un sistema, un mini sistema computacional que esté compuesto por registros, que esté compuesto por una unidad aritmética lógica, que esté compuesto por algún elemento, ¿no?, que me permite hacer la operación, el procesamiento de datos, que podría ser incluso un microprocesador, porque un microprocesador es un conjunto de registros, un conjunto de memorias, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos tener ya un sistema digital, es como quisiéramos tener como un microcontrolador, pero compuesto de muchos chips, entonces las cosas se nos complicarían, ¿no es cierto? Entonces por eso empezaron a fabricar los microcontroladores, los microcontroladores. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, vamos a tener nosotros una gran diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador y también un FPGA, el cual hoy día estamos empezando a revisar. Entonces, ese circuito que yo podría trabajar, que está compuesto por muchos registros, por muchas unidades aritméticas lógicas, por muchas memorias, por compuertas lógicas, por multiplexores. Entonces, ¿cómo sería mi sistema? ¿No? Mi sistema sería un mundo de cableado, ¿no? Muchas compuertas lógicas internas, muchas memorias, muchos registros ya en un chip, y tendría la dificultad, ¿no?, cuando quisiera detectar una falla. Entonces, en honor a ello, se crearon los dispositivos programables. Y uno de esos dispositivos programables, habíamos revisado, ¿cierto?, la semana anterior, ¿no?, se llamaban los dispositivos programables llamados PLD, con sus diferentes familias, ¿no? ¿Te acuerdas? Uno de los dispositivos programables era para campo, programables en campo, ¿no? Y otro era programables en de modo fabricante, ¿no? Eso es lo que realmente son los FPGAs. Y aquí tenemos justamente los FPGAs, aquí tenemos los PLDs, los GAL, y acá tenemos los PAL, y acá tenemos los PLA. Y nosotros habíamos utilizado el GAL, no el PLA o el PAL. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia ahí entre el PLA y el GAL. Y esa diferencia es, ¿qué cosa? Es que esos dispositivos, ¿no?, internamente su funcionamiento, su estructura, es utilizando en algunos casos, tal como es de FPGA, utilizando internamente un chip que va a guardar, que va a almacenar datos. ¿Y cuál de los elementos es el que me permite almacenar datos a mí? Sabemos que el flip-flop es el primer elemento el cual me permite almacenar datos. Y también sabemos que un está compuesto de arreglo de compuertas lógicas, ¿no?, realimentadas, así como habíamos visto la semana pasada. Entonces, a través de esas compuertas lógicas que van a ser realimentadas y que, por cierto, me va a almacenar datos, entonces, utilizando esa tecnología de lógica digital, se van a fabricar los FPGAs. Entonces, los primeros FPGAs, que es, por cierto, un sistema más avanzado que el PAL, más avanzado que el PLP, que el GAL, y en general que los PLDs. Entonces, ese sistema, ese chip, ese circuito fue inventado por una empresa llamada Xilinx. Y ya son más de 30 años, ¿ve? Más de 30 años desde 1984 que en el mercado se encuentran los dispositivos FPGA.
Lo que pasa es que a veces no lo conocemos, no lo hemos visto nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dispositivos son un tanto caros y es mercado. Pero vamos a ver ahora dónde se utilizan, cuál es la aplicación de esos FPGAs. Entonces solamente he puesto esto de aquí para que nos recordemos, ¿no? Cuál era los tipos de los PLDs, ¿no? Y que en realidad pues los FPGAs que lo tenemos aquí, ¿no? Que lo tenemos aquí, esos FPGAs son pues en realidad un tipo de PLD. ¿Y qué significaba ese PA? Significaba la matriz de compuertas programables en campo. ¿Y qué significaba programables en campo? Significaba que al lugar donde yo voy a necesitar cierta aplicación, ahí vamos a programarlo, vamos a reconfigurarlo a este chip. Vamos a definir en qué consiste este FPGA. Sabiendo que el FPGA es un PLD, una FPGA o matriz de compuertas programables en campo, ¿no? Es un dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya conexión y funcionalidad puede ser configurada en situ. Ese in situ es programable en campo. Mediante un lenguaje de descripción especializado. Por eso no vamos a hablar, cuando hablamos de FPGAs, el lenguaje que vamos a utilizar para programar él, para reconfigurar él, no vamos a hablar de un lenguaje de programación, sino vamos a hablar de un lenguaje de descripción. Entonces, nuestro FPGA, mira, nuestro FPGA va a ser internamente, en realidad nuestro FPGA es un chip, pero internamente, ¿qué es lo que va a tener? Internamente va a tener compuertas AND, compuertas NOR, NOT, compuertas NAND, compuertas NOR, van a tener los flip-flops, es decir, todas las compuertas que nosotros hemos trabajado, pero acuérdate que las compuertas básicas son los AND, los OR y los NOT. A partir de ello yo trabajo, yo genero mi NAND, mi NOR, a través de ello trabajo con mi flip-flop, los multiplexores y los demás. Entonces, mis compuertas básicas son ellos. Además, ¿qué es lo que tiene? Tiene todo el cableado, todo el que hace la unión, ¿no es cierto?, entre las salidas y las entradas. Entonces, mi FPGA va a ser un chip con múltiples salidas y con múltiples entradas. Entonces, en un momento, cuando a mí me dice, yo necesito hacer mi reconfiguración, que podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a mi ecuación lógica, ¿no es cierto? De acuerdo a mi ecuación, voy a hacer la unión interna de esas compuertas y, claro que sí, tengo que tener las entradas correspondientes y las salidas correspondientes. ¿Por qué pines voy a salir? No solamente en los FPGAs, y ahí mira comparación de los GAL, no solamente en el FPGA puedo poner un circuito o una aplicación X, sino también puedo poner 2 o 3 aplicaciones dentro de ese chip. Es decir, grabar varias operaciones, grabar varias aplicaciones que me va a realizar. Por ejemplo, puedo hacer que un grupo de pines, ¿no? Van a entrar los datos para un sumador. Y por cierto, tengo que tener su resultado en la salida. En ese mismo chip, ¿puedo poner qué cosa? Puedo hacer que mi chip trabaje como multiplexor, como demultiplexor, como convertidor, como codificador, como decodificador. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi mismo chip, que se llama el FPGA, yo puedo generar
todo esa situación. Es más, mi FPGA, mira, mi FPGA es un módulo que más adelante vamos a ver cómo está compuesto, ¿no? Que me permite crear hardware. ¿Acaso cuando tú programas tu microcontrolador, y ahí está la diferencia, ¿no? ¿Acaso cuando tú programas tu microcontrolador, tú creas un hardware? No, claro que no. Cuando tú programas tu microcontrolador, tú le programas para que él realice una operación, para que él realice una aplicación. ¿Qué aplicación? Por ejemplo, que encienda un motor, que encienda un LED, que encienda una alarma, que sense temperatura, ¿no es cierto? Eso es lo que tú lo haces al microcontrolador. A este FPGA, aparte de ese trabajo, realizar una operación, también lo que te permite él es crear un hardware. Porque este que tú tienes acá, ¿cierto? Que está compuesto por muchas compuertas. Este es un hardware, ¿cierto? Este es un hardware. Entonces, a través de los procesos del trabajo de un FPGA, vamos a crear hardware. ¿Eso qué significa? A través de mi FPGA y mi lenguaje de programación o mi lenguaje de descripción llamada VHDL, yo voy a crear un hardware. Pero voy a hacer uso de mi FPGA para generar ello. ¿Cómo es su estructura interna de un FPGA? ¿Te acuerdas su estructura interna de un PLD? Su estructura interna de un PLD era así, ¿verdad? Hoy día, chicos, el internet ha estado demasiado lento. Estructura de un GAL. De un GAL. Porque GAL es un PLD, ¿no? Esa es la estructura de un GAL, de un PLD. ¿Correcto? Aquí tienes los fusibles, pero en el caso de los GAL, esto es una memoria, ¿no? Esto es un fusible, pero finalmente es un fusible es aquel que abre y cierra, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y ese fusible que abre y cierra realmente es un transistor. Y tú sabes que una puerta lógica está compuesta por un transistor. Un flip-flop que me va a almacenar datos aquí, que en un momento va a ser 0. Cuando esto es 0, esto estará abierto. Cuando esto es 1, esto estará cerrado. Entonces, cuando yo digo voy a cerrar circuito o voy a cerrar este bloque de aquí, ¿cierto? ¿No? Entonces lo que estoy haciendo es ¿qué cosa? Acá le estoy poniendo un 1. Entonces, esta es la estructura de un PLD, en específico la estructura de un GAL. Ahora veamos cómo es la estructura de un FPGA. De un FPGA, mira, estos que tú ves acá son los pines de salida y entrada. Aquí. Porque mi GAL tiene los pines de entrada, tiene también los pines de salida. Pero, dentro de estos bloquecitos, de todos los bloques azules, lo que vamos a ver es ¿qué cosa? Lo que vamos a ver es los bloques que están compuestos por diversos circuitos lógicos internamente. ¿Y qué se encuentra en esos diversos circuitos lógicos internamente? Se encuentran, pues, por ejemplo, las compuertas lógicas, los multiplexores, los demultiplexores, internamente, aquí, en estos pequeños bloques. Por eso se llama array. Por eso se llama array gate, ¿no? O sea, una matriz de puertas.
Y los puntos que tú ves acá, y acá indica bien claro, de color azul y fucsia, son las interconexiones para hacer la programación. Entonces, esto sería como un GAL, pero más avanzado. Un GAL, tú tenías acá un pequeño bloque de memoria, ¿no? Con solamente dos posibilidades, de 1 y 0, es decir, cerrar y abrir. Acá no, acá ya tienes ya, dentro de eso, ya tienes ya más opciones. Y la puerta, ¿qué es lo que tiene? En los puertos, en otros casos, los puertos de entrada y salida también tienen una lógica de control. Por ejemplo, Profe, ustedes están analizando, FlickFox. claro, también, en los puertos también están los flip-flop. Tú has analizado, por ejemplo, cómo funcionan los puertos de un microcontrolador. En los puertos de un microcontrolador hay un elemento tri-straight, ¿no es cierto?, que va conectado a un flip-flop, ¿no es cierto? Entonces, esto también funciona lo mismo. Tanto para la entrada como para la salida, va a estar compuesto por flip-flop, va a estar compuesto con puertas lógicas, pero eso nosotros lo vamos a programar o lo vamos a reconfigurar de acuerdo a un conjunto, partiendo de una lógica y partiendo de una ecuación lógica también. Entonces, el FPGA es un PLD del tipo GAN, pero más complejo. Y nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Este bloquecito de acá, ese es un GAL, pero no tan simple. Porque un GAL, ¿cierto? A través de un GAL yo puedo hacer mi contadora, puedo hacer mi registro, a través de un GAL puedo hacer mi codificador, mi decodificador. Sin embargo, tú ves en esos bloques que están acá, ¿ves? Varios bloques internos, como por ejemplo multiplexores, como por ejemplo puertas lógicas, como por ejemplo demultiplexores, como por ejemplo flip-flops, se logra observar. Entonces, todo ello es donde en estos bloques. Por eso se llama bloques lógicos configurables. ¿Eso qué significa? Que cada bloque se va a configurar. Y cada bloque tiene, ¿no es cierto? Es como una memoria, ¿no? Cada bloque es la unión de ¿qué? De los pines de entrada y salida, porque yo puedo decirlo en un momento, tú vas a hacer la entrada y tú vas a hacer la salida. Entonces, con cada bloque de esto yo puedo hacer pues un circuito bastante complejo. Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos, como un PLD GAL complejo, son estos bloques que se encuentran dentro de la estructura interna del FPGA. Y si nosotros quisiéramos tener un FPGA en físico, ¿no? Si quisiéramos tener un FPGA en físico, ya estaríamos viendo, mira, ya estaríamos viendo en un chip, en un solo chip. Y este es mi solo chip. ¿Eso significa qué cosa? Que todo esto de acá, ¿está dónde? Está aquí. Por eso que en esa imagen anterior, acá, ¿no es cierto? Aquí, se ha puesto, ¿no? Los pines y lo que tiene internamente. Entonces aquí también, ¿no? Están los pines de entrada y salida, y dentro de esos están los bloques lógicos configurables. Entonces físicamente, mi FPGA, mi tarjeta ya completa, ¿no? Su chip sería este señor que está aquí. Y ese chip va a ser lógicamente de acuerdo a las empresas que lo fabrican. Por ejemplo, este FPGA es una FPGA de la empresa Xilinx y el modelo es una Spartan. Mira. Entonces también existen marcas, existen modelos, ¿no? De los FPGAs. Y ahorita lo vamos a ver. Este es otro tipo de FPGA. Aquí está su modelo.
es más chiquito, más pequeño, ¿no? Entonces, y porque en qué momento se va a hacer la grabación, porque usted me está diciendo que este circuito permite hacer la grabación el almacenamiento de ciertas configuraciones, no podría decir de datos, de ciertas configuraciones aquí. Profe, ¿qué significa Entonces, core? core es el núcleo. Esto de acá, esta core es como decir su procesador, ¿correcto? Por ejemplo, es un modelo Core Spartan 3E con su chip adicional para almacenamiento de memoria de lo que uno graba aquí, es el XC3S500E. Y entonces acá Pregunto, nosotros podemos... en las laptops Sí, vienen Core i7, Core i5, eso. ahora, eso es otra cosa. Eso en las laptops son los procesadores, los microprocesadores. Pero realmente un core, ¿qué cosa es? Un core, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un core en tu cabeza, ¿no es cierto? Es tu cerebro. Entonces los equipos programables, los equipos electrónicos programables tienen su core, tienen su núcleo, es decir, el elemento principal de procesamiento de datos. Entonces, de esta tarjeta, ¿quién es el elemento principal del procesamiento de datos? Es lógicamente este chip llamado chip de la empresa Xilinx, modelo Spartan. Y eso es esto de acá. Entonces, mira acá, cuando nosotros queremos grabar una tarjeta FPGA, a través de una tarjeta FPGA, tenemos el core propiamente, ¿no? ¿Ve? Acá, así como se está observando aquí, ¿no? Este sería este chip que está acá. Pero también tenemos, ¿no? Ambos son Xilinx, ¿no? Pero también tenemos el otro chip que está acá. Este de aquí. Entonces acá viene dos conceptos. ¿Qué función cumple este chip? Que sería este de acá. Si yo quiero configurar un circuito, un hardware, por ejemplo, quiero reconfigurar, quiero que ese FPGA funcione. Tengo dos alternativas. La pregunta es, ese código configurar, quiero que permanezca configurado permanentemente el codificador o quiero solamente temporal. Entonces, si yo quiero temporal, mira, si yo quiero temporal, lo grabo en este chip. Si yo quiero permanente, lo grabo en este chip, porque esto es una memoria ya. Entonces, este chip es este de acá. Entonces, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Una tarjeta FPGA tiene dos posibilidades, pero eso va a depender del fabricante. Acá estamos haciendo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de un Spartan de Xilinx. Ese Spartan de Xilinx tiene esa doble posibilidad. Y la mayoría de las tarjetas FPGA tienen esa posibilidad. Pero necesitamos revisar su manual, sus especificaciones técnicas de la tarjeta. Entonces vuelvo a repetir, esto es una tarjeta FPGA. Está compuesto por dos partes, podríamos decirlo. Una principal, que es esta, que me permite grabar las reconfiguraciones de manera temporal. ¿Eso qué significa? Si yo le quito la energía, se pierde la data que está ahí. Se pierde la configuración que está ahí. Se pierde mi configuración del codificador, del decodificador, del multiplexor o del demultiplexor, el cual yo he configurado. Y otro es, ¿qué pasa si yo quiero quito la energía? Entonces, si necesito
necesito acompañar, ¿cierto? Y eso se hace durante la programación. Debo acompañar de un chip que está dentro de la tarjeta, pero durante la programación decirlo, ¿sabe qué? Necesito que estos datos o esa configuración se mantenga de manera permanente. Entonces hago uso de una opción adicional, ¿correcto? Entonces quiero que quede claro este punto con respecto a estas dos posibilidades. Eso para este tipo de tarjeta FPGA. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que observen esto de acá. Habíamos hablado de este modelo de tarjeta que se llamaba Xilinx, y el Xilinx es la empresa que fabrica los FPGAs. Aquí está. Así como decir, ¿no? Tú me dices que tienes un procesador Core. El procesador Core es de la empresa Intel, es de la familia Intel, pero de repente tu compañero no tiene una Core, tiene una AMD. Eso es otra empresa. Entonces aquí también nos encontramos con la empresa Xilinx, que son especialistas por muchos años, hace más de 30 años, dedicados a la nanotecnología. ¿Y qué es lo que tiene como productos? Mira lo que tiene como productos. Tiene dispositivos como por ejemplo el ACPA o ACAPs, los FPGAs, los 3D IC, o sea, mira, dispositivos nuevos, sockets para comunicaciones, tecnología de procesamiento de procesadores, porque son cores, ¿no? Son núcleos de procesadores. Así como, por ejemplo, ¿no? La guerra del procesador de los celulares, de estos de Huawei. ¿Quién es? ¿Quién es el que proveía los procesadores? Era una empresa americana. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Se llama Broadcom, ¿cierto? Entonces, igual, aquí también, Broadcom también tienen, ellos no fabrican dispositivos FPGAs, pero sí fabrican microprocesadores. Y el microprocesador es un tipo de chip más avanzado que los FPGAs. Entonces, mira lo que tienen. Tienen tarjetas, ¿cierto? ¿No? Para diferentes áreas, ¿no? Adaptadores de redes, ¿no? Sistemas y módulos, ¿no? FPGAs, tarjetas FPGAs, tarjetas y kit de accesorios, no teníamos que ingresar a cada uno de ellos, ¿no? Para ver en qué consiste. ¿Y qué más tiene? También tiene software. Así como el microcontrolador microchip, ¿no? Tiene su hardware, también tiene su software. Entonces aquí también, ¿no? El Xilinx tiene su hardware, ¿cierto? Y también tiene su software. Entonces lo que a nosotros nos interesa es esta FPGA. Vamos a ingresar a esta FPGA. ¿Y qué tenemos como producto FPGA? Mira los productos FPGA. Desde lo más antiguo, que es el Spartan, esa imagen que yo te he puesto ahí, es un chip, mira, es un chip de 45 nanómetros. Cuando nosotros hablamos de procesadores, hablamos también de nanómetros, ¿verdad? Entonces acá también hablamos de nanómetros porque es un chip. Otro chip, ¿cierto? De 28 nanómetros, como el Virtex, el Kintex, el Artix y también el Spartan 7. Pero existe otro más moderno, el de 20 nanómetros, el Virtex Ultra Escala o el Kintex Ultra Escala. Pero existe otro más moderno, el de 16 nanómetros, el Virtex Ultra Escala más y el Kintex Ultra Escala más. Entonces,
Ellos son los productos de Sealing. En otras palabras, estos son los FPGAs de Sealing, de esta empresa. Entonces, vayamos a ver un Spartan 7, por ejemplo, ¿ya? Un Spartan 7, que sería este de acá, está por aquí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Mira, esto es un chip, ¿no es cierto? Entonces, como chip tiene especificaciones técnicas. Así como tu PIC tiene especificaciones técnicas, lo mismo este chip tiene especificaciones técnicas. ¿Qué tiene? Mira, máxima celdas lógicas o celdas lógicas máximas. ¿Cuánto? Es el más básico, ¿no? 102. Memoria de ese chip de memoria que yo te decía, ¿para qué? Para que puedas almacenar la configuración de manera permanente. ¿Cuánto tiene? 4.2. Dispositivos para procesamiento de datos, para procesamiento de señales. ¿Cuánto tiene? 160. Pines de entrada y salida, 400 pines. Mira, de entrada, y tú puedes configurar los pines que tú quieras para entrada o para salida. Y los circuitos que tú quieres lo puedes configurar para que haga eso en un solo chip. Eso es con respecto a la Spartan 7. Pero acá tenemos otro más moderno, ¿no? El Zinc 7000. Y miren lo que tiene. Celdas 444. Memoria 26.5. Procesamiento digital señales 2000. Máxima velocidad de recepción que está expresado en gigabytes por segundo. O sea, la velocidad de procesamiento de datos 12.5 gigabytes por segundo, y sin embargo la cantidad de pines de entrada y salida es un poquito bajo y es de 250 pines. Eso, entonces, estamos hablando de un chip como esta de acá. Veamos otro modelo, esta de acá, por ejemplo, el Vertex, 16 nanómetros. Veamos el 16 nanómetro, ¿qué tiene? Vertex. Entonces, mira, características y beneficios. ¿Ve? Entonces, podemos observar acá que tiene varios datos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la memoria de 2066 megabytes por segundo, la velocidad es un tipo DDR4 de 500 megas. El otro era, creo que, de 26 megas, ¿no? Su memoria. Velocidad de transmisión, 32 gigabytes. El otro creo que era 12 gigabytes. ¿Ve? Entonces, y tiene estas otras opciones, ¿no? Porque es una más avanzada. Entonces, están las múltiples opciones que tienen estos FPGAs, y son actuales, ¿cierto? Son actuales. Eso con respecto al Sealing. Vayamos a otra empresa. También las Intel, mira, también las Intel, porque hace tiempo que las Intel ya no fabrican placas base. Antes fabricaban placas base las Intel. Dejaron la placa base, pero se metieron en la microelectrónica. Y la microelectrónica, la nanoelectrónica, es las FPGAs. Entonces acá dice Intel FPGAs y dispositivos programables, ¿no? Y, ¿viste acá qué tecnología estaba? Tecnología de nanómetros, me parece. O 16 nanómetros, ahorita vamos a ver, no me acuerdo. 16 nanómetros, ¿no? 16 nanómetros, el más
el más pequeño creo. Acá, efectivamente. Sin embargo, Intel tiene chips de 10 nanómetros. Mira, 10 nanómetros. Entonces, lo mismo, Intel también tiene, ¿no?, sus modelos de FPGAs. Acá están, productos. ¿Y cuáles son esos productos? Mira, como cualquier desarrollador de hardware, tiene su software. Tiene su software, ¿no? Software. Y por acá está, ¿no? Por acá está las tarjetas y los kits. Y acá tenemos los Intel FPGA. Estamos aquí y vayamos a ver qué chip son de Intel los FPGAs. Y mira, acá está. Ustedes en este momento hablan, por ejemplo, de los discos duros o discos de estado sólido, ¿verdad? ¿Tú crees que los discos de estado sólido tienen un microprocesador, un microcontrolador o tendrá un FPGA? A ver, ¿qué dices? Porque el disco de estado sólido, su función es almacenamiento de datos, ¿no? Pero el disco de estado sólido está compuesto por dos partes, así como la memoria USB. La memoria USB está compuesta por dos partes. Una parte, un chip que controla, es como su driver, ¿no?, el controlador de hardware, y el otro chip es almacena datos. Entonces los discos de estado sólido también están compuestos por dos partes. Una de las partes es aquel que está compuesto por el controlador del hardware y el otro es el que almacena los datos. Entonces, si es un controlador, ¿de qué estamos hablando? ¿De un microcontrolador? ¿De un microprocesador? ¿O de un chip FPGA? ¿Ah? Los celulares, los juegos, el PS4 o el Wii, los televisores, los relojes, ¿qué tendrán? ¿Microcontrolador? ¿Microprocesador? ¿O tendrán los FPGAs? ¿Ah? Entonces, eso les dejo para que puedan ustedes ir investigando, ¿no? Ir investigando, aunque la mayoría de los celulares tienen microprocesadores, pero no es Intel, no es AMD, es otro microprocesador, ¿correcto? Vayamos con los FPGAs de la familia Intel. Mira, tiene el Agile, tiene el Stratix, tiene el Arria. Entonces cada uno, él tiene el Cyclone y tiene Max. Cada uno de ellos tiene sus propias características, sus propias técnicas. Este es un chip, ojo, este es un chip. Y el Cyclone tiene varios modelos, además. Es como decir, no, una Core i7, una Core i9, tiene varios modelos. Acá, por ejemplo, tenemos el Cyclone 10 Inside, el Cyclone Inside 5, el Cyclone Inside 4, el Cyclone Inside 3. ¿De qué año? Del 2007. Esto es del 2017. Y podemos ingresar a revisar sus especificaciones técnicas de él. Aquí están sus especificaciones técnicas. Estamos hablando del 10. Además del 10, tiene todavía más modelos. Mira, tienes el 10CX085, tienes el 10-0X105, el 10-0X150, el 10-0X220. Y entonces mira, ¿cuántas matrices internas hay? ¿No? Acá está, 220. Por ejemplo, esta de acá.
¿Cuántos bloques de memoria en kilobyte? 537K. Otro tipo de bloques en kilobyte, 11.740. Memoria distribuida en kilobyte, 1.690. Puertos, que nos interesa. Puertos, mira, tiene cantidad de especificaciones. Puertos, acá está. Puertos de usuarios, 284 pines. Puertos de 3 voltios de entrada y salida, 48. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un FPGA. Y acá están los otros, ¿no? Otras especificaciones. Vayamos a otro FPGA en el mercado. Los FPGAs de Altera. Te voy mencionando lo siguiente. Altera era un fabricante de FPGAs, pero el 2019 Intel concretó la compra de Altera. Entonces ahora Altera, con sus diferentes productos, ¿no? Esta es la empresa, ¿ya? Esta es la empresa, se llama Altera. Entonces ahora los dueños son Intel. Entonces él también tiene sus variedades de tarjetas FPGA. Acá está, mira. ¿Y has visto que son la mayoría igual que él? Claro, ¿por qué? Porque los de Altera, ¿no? Ahora los dueños son Intel. Entonces, bueno, para no perder el nombre de la marca, ¿no? Todavía se mantiene en la página web los Alteras, así como está. Entonces, mira, acá están sus características de esas tarjetas. Estas son las tarjetas Altera, pero este es el chip. Claro, las tarjetas FPGA son un completo hardware, ¿no? Pero ¿quién es el elemento central de él? Es este señor, que es el chip FPGA realmente. Entonces, cada uno con sus características. ¿Cuáles son las características más resaltantes de una tarjeta FPGA o de un chip FPGA? La cantidad de ¿qué? La cantidad de las matrices internas. La memoria RAM que él tiene. Él tiene una memoria interna. ¿Qué más? Los números de puertos. La velocidad de procesamiento de datos. Esos son los datos más importantes. Entonces, así son las tarjetas FPGA. Pregunta. Muchos de ustedes ya conocen la tarjeta Arduino, ¿no es cierto? La pregunta será, ¿la tarjeta Arduino será una tarjeta FPGA? ¿Qué dicen ustedes? Muchos de ustedes conocen una tarjeta de sonido, una tarjeta de red. ¿Esas tarjetas serán FPGA? ¿Tendrán un chip FPGA? Claro que sí. Pero la tarjeta Arduino, el módulo Arduino, no es un FPGA, no es un chip FPGA, ese es un chip microcontrolador. ¿Y por qué es un chip microcontrolador? Porque para programar él utilizo lenguaje de programación, no utilizo lenguaje de descripción. ¿Ve? Entonces tenemos que diferenciar ahí entre un FPGA y un microcontrolador. En el instituto tenemos tarjeta FPGA y la tarjeta FPGA de nuestro instituto es la tarjeta MyRio. Esa tarjeta MyRio, acá dice dispositivos embebidos para estudiantes, porque en realidad nuestros cursos de sistemas digitales y los temas de digitales 2 debemos trabajar con estas tarjetitas. Sino que por ahí pues hay algunas deficiencias, ¿no? Como ha habido el cambio de uno a otro, ¿no? Por ahí que un poquito se ha aguantado, porque cuando estábamos con el nombre anterior de Avansis, ¿no? Habíamos dado un gran salto, incluso estas tarjetas ya estamos utilizando. Pero por cuestiones de laboratorio y todo ello, ¿no?
en un momento se detuvo, pero, y ahora peor, porque con esto de la pandemia la cosa se nos ha complicado, ¿no? Entonces, por eso que a mí me dieron este curso, porque yo ya estaba trabajando con esas tarjetas, ¿no? Entonces, la idea es hacer eso y darle las aplicaciones correspondientes con esa tarjeta. Entonces, mira, ahora, este es de la empresa National Instrument. Pero ¿cuál será el chip? ¿El chip será Xilinx? ¿El chip será Intel? ¿El chip será Altera? No, señores. ¿Sabes quién es el chip? Dice, la MyRio proporciona entradas y salidas reconfigurables que le permite enseñar a implementar múltiples conceptos de diseño de un dispositivo. Señores, cuando hablamos de diseño de un dispositivo, ¿cuál es la función de la tarjeta Wi-Fi? ¿Cuál es la función de la tarjeta de sonido? ¿Cuál es la función de cualquier tarjeta, ¿cierto?, que es parte de un hardware? ¿Qué hace? Es depender, si es sonido, será procesamiento de sonido, ¿no? Amplificación, filtrado, ¿no? Corrección de señales, amplificación, ¿cierto? Pero de manera digital. De una tarjeta Wi-Fi lo mismo. Recepción, modulación, demodulación, porque una Wi-Fi es a la vez transmisor y a la vez receptor. Entonces ahí habrá amplificación, habrá modulación, habrá demodulación, habrá el tipo de recorte de señal, habrá mezcladores de señal, tendrá su oscilador, todo digital. Entonces te había dicho que con las tarjetas FPGAs, o sea, con estos señores, y con su chip propio del FPGA, ¿no? ¿Qué hacíamos? Hacíamos pruebas, ¿no?, por los puertos de entrada y salida, pero también dije que hacíamos, ¿qué cosa? Hacíamos hardware, creábamos hardware con esa tarjeta. Por eso dice acá, diseño con un dispositivo. Entonces la MyRio, ¿qué tiene? Mira, ¿qué tiene? Dice, dispositivos embebidos. Embebidos significa empotrados, ¿cierto?, dentro de esa tarjeta. Cuenta con entradas y salidas en ambos lados del dispositivo en forma de conectores MXP y SMP. Muy bien, ¿qué más dice? Incluye entradas analógicas, salidas analógicas, línea de entrada y salida digitales, LEDs, pulsadores, botón pulsadores, acelerómetro interno, un FPGA Xilinx. Mira, ¿te das cuenta? Tiene un FPGA Xilinx con un procesador dual ARM Cortex A9. ¿Ve? Él tiene esta tarjetita MyRio, o sea, este chip, este será entonces, de acuerdo a su manual, este será, en este chip principal, este será un Xilinx. Pero además me dice, ¿no? Además me dice que tiene un procesador ARM Cortex A9, o sea, muy aparte. Eso significa pues que este chip, ¿cierto?, esta tarjeta es una tarjeta muy, muy avanzada. En algunos modelos también incluyen soporte para Wi-Fi. Mira, ¿ve? Usted puede programar el MyRio, dispositivo embebido para estudiantes, con, mira, ¿con qué puedo programar? ¿Y por qué puedo programar? ¿No? Dice programar, porque él tiene un procesador ARM Cortex. ¿Y puedo programarle con qué? Con Labview y con lenguaje C. Chicos, y ustedes, si mal no me recuerdo, o en el segundo o en el tercero, has llevado algoritmos o fundamentos de programación. Algoritmos. Y en este ciclo estás haciendo programación de microcontrolador y por cierto estás llevando, ¿no es cierto?, el tema de programación en C. Entonces tú ya tienes, ¿cierto?, en este mes de nuestros estudios, ya tenemos ya
los conceptos de cómo hacer la programación en C. Entonces, con base a ello, tranquilamente podemos utilizar esta tarjetita y hacer nuestra programación, y de acuerdo a lo que nosotros queremos, de repente mover un motor, controlar un motor, alarmas, sensores, ¿no? Ya que él tiene entradas y salidas analógicas y digitales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para programar él, necesito hacer uso ¿de quién? Necesito hacer uso de mi software LabVIEW, mira, de mi software LabVIEW en conjunto con mi tarjeta MyRio. Entonces, esa MyRio es una tarjeta FPGA con procesador ARM Cortex y con la FPGA del chip, el chip FPGA de Xilinx. Entonces, programar en LabVIEW es otro lenguaje de programación ya. No es como en C, no es como en Java, no es como en ensamblador, sino su programación se llama programación en G, en lenguaje G. ¿Y lenguaje G de qué viene? Viene lenguaje de gráficos. Y como tú ves acá, estos son gráficos. Estos son gráficos. Entonces nosotros tenemos que programar aquí. ¿Correcto? Brian, tú estás haciendo, utilizando tu Android para programar tu Arduino, ¿no es cierto? El Android se programa, ¿no? Con un lenguaje de programación basado en Java. Su entorno de desarrollo es el Android Studio. Pero también puedes programar utilizando un lenguaje de gráficos. ¿Y cuál es ese lenguaje de gráficos para que programas tu móvil, tu Android, para tu Arduino? Es esta de acá, el App Inventor. Y el App Inventor, el lenguaje, es un lenguaje basado en gráficos. Aquí está. Tú sabes perfectamente que en el lenguaje de programación utilizamos el término de while, de for, de if else, ¿no? Todas esas estructuras de control se trabajan de manera gráfica. Aquí está. ¿Tú sabías que niños de 7, 8, 9, 10, 11 años hacen programación de Arduino? ¿Tú crees que le van a meter código? No, no lo meten código. Trabajan con lenguajes de gráficos. Algo así como el Scratch. Esto es Scratch. Entonces LabVIEW, ¿ya? Entonces LabVIEW, mi lenguaje LabVIEW, es un lenguaje de gráficos. Así es. Y entonces con mi lenguaje de gráficos yo puedo hacer, ¿no? O además, si no trabajo con lenguaje gráficos, le trabajo con lenguaje C, y entonces puedo programarlo a mi tarjeta llamado MyRio. ¿Por qué? Porque detrás del gráfico, ¿sabes quién está? Está el lenguaje C. Y detrás de este gráfico que es el App, detrás de este gráfico está el Java. Y el papá de Java, ¿sabes quién es? Es lenguaje C. Entonces, así es. El lenguaje base de todos los sistemas de programación es lenguaje C. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fases de desarrollo para yo tener como objetivo final, pues, ¿no? Tener una aplicación que me permite, por ejemplo, controlar un motor, por ejemplo, activar un sistema de alarmas.
de repente hacer operaciones matemáticas, ¿no? Partiendo, ¿no? De mi lógica combinacional a través de sumadores, a través de restadores, a través o de repente puedo hacer memoria, ¿no? Puedo crear memoria, registros en mi FPGA. Lo puedo hacer, ¿no? Porque una memoria, RAM o ROM, es un conjunto de registros. Entonces, y eso yo puedo trabajarlo en mi FPGA. Entonces, ¿cuáles son las fases? ¿Cuáles son los pasos? Ajá. Lo primero que tengo que tener, ¿sabes qué cosa? Tengo que tener mi entorno de desarrollo. Es decir, ¿dónde voy a aplicar mi lenguaje de descripción de hardware? O sea, mi VHDL. Este es el VHDL. Ese VHDL es casi similar a lo que trabajamos con PLD. Por eso vamos a darle la próxima semana un poquito más fuerza a PLD para entenderlo bien. Una vez que sabemos manejar PLD, ya vamos a manejar con facilidad el VHDL. Entonces, primero tengo que tener mi entorno de desarrollo para programación del FPGA. ¿Cuál es tu entorno de desarrollo para que programas el lenguaje C? Es el MPLAB X, ¿correcto? Entonces tú en tu MPLAB X lo metes el código y luego lo llevas a un grabador. Entonces, el FPGA también tiene la posibilidad de grabar, ¿cierto? Si no, ¿cómo se transfiere todo lo que está en mi entorno de desarrollo a mi chip? Necesitamos grabar. Entonces, a partir de tu lenguaje de descripción, se pasa a una lógica de síntesis. ¿Y qué cosa es esa lógica de síntesis? No sé si está más adelante. ¿Qué cosa es esa lógica de síntesis? Es cuando yo voy a tener, aquí, es cuando yo voy a es como decir, mi equivalente de mi circuito lógico, de mi diagrama lógico. Esa es la lógica de síntesis. Y luego viene la tecnología de mapeo. ¿Eso qué significa? Como este señor está con celdas, ¿no? Tengo que ubicarlo, ¿no es cierto?, cuáles son las celdas que se van a utilizar. Y entonces, una vez ubicado, ¿cierto?, se va a marcar, ¿no es cierto?, tal celda, tal celda, tal celda se van a utilizar, y eso es el placement. Es decir, para fijar, para poner. ¿Y luego qué viene? Luego viene el routing. ¿Y qué cosa es el routing? Es el cableado interno, ¿no? Porque habíamos visto que entre celda y celda existen los cableados, ¿no es cierto? Y luego del cableado viene el bitstream generation. ¿Y qué cosa es el bitstream generation? Es enviarle las cadenas de unos y ceros, cientos de unos y ceros, que van a hacer que este señor, pues al final, va a funcionar. Si he dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer mi comprador, voy a hacer mi decodificador, voy a hacer mi registro, ¿cierto? ¿No? Entonces, para que funcione el registro, tengo que aplicarle una cantidad de unos, ¿no? Para guardar ahí, hacer su desplazamiento, qué sé yo. Entonces, voy a tener como resultado, ¿no?, esas respuestas al cual yo lo he programado. Y puedo ver, puedo observar, ¿no es cierto?, ¿no?, en mi tarjeta. Pero también, en el caso de algunos software, ¿no?, me permiten generar el hardware. ¿Cómo así? A ver, tu Proteus por un lado tienes su simulador, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿qué tienes? Tienes su generador de PCB. Algo así. Entonces, yo por un lado puedo hacer mis pruebas en este caso, por ejemplo, de mi memoria, pero por otro lado puedo generar el hardware de ese esquema, de ese circuito que yo lo he programado. ¿Ya?
Entonces, ¿está claro esa parte? Por favor, quiero que me por el chat. ¿Está claro lo que estoy explicando? ¿Sí? Brian, Carlos, por favor, confirmen por el chat. Muy bien, Carlos, muy bien. Excelente, Brian. Bien, la idea es que se entienda, ¿no es cierto?, cómo es un FPGA. Entonces, ¿no? Entonces, una vez programado, una vez pasado la lógica de la síntesis del mapeo, routing y la generación de unos y ceros, ¿no? Lo que se va a hacer es algo similar a esto de acá, ¿no? Este no es, por eso dice símil, ¿no? Entonces, si yo he hecho mi registro, ¿no? Le he puesto mi registro en este chip, ¿no? El chip FPGA. Entonces, si yo enciendo el sistema, va a empezar a trabajar, bueno, ¿cierto? Como registro, tal como yo lo he diseñado, ¿no? Si ingreso harán el desplazamiento de datos, la rotación de datos, ¿no? Si fuese eso, ¿no? Porque dentro de este chip, ¿cierto? ¿Para qué? Estar, pues, lógicamente, toda la lógica de mi diseño, a cual yo lo he programado. Este, por ejemplo, es un kit del FPGA que está compuesto por ¿qué? Que está compuesto por la tarjeta modular, ¿no? Y está compuesto por su grabador. Este es su grabador. Entonces, desde la PC viene con el USB, así como tu PIC-Kit, ¿no? Seguramente ahora están hablando del PIC-Kit en el controladores. Esto sería el PIC-Kit, ¿no? Y luego eso lo conectas a tu microcontrolador, ¿no? Ya pasas los datos desde tu PC al chip. Acá también lo mismo, ¿no? Acá también de tu computador a través del puerto USB lo pones a grabar. El grabador va a almacenar los datos aquí, en este chip. Pero habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Este chip estaría compuesto, ¿no?, por dos. Uno de grabación temporal y otro de grabación permanente. ¿Y dónde se lo programa? Lógicamente en el software se lo dice, ¿sabes qué? Si la grabación va a ser temporal o si la grabación va a ser permanente. ¿Cuáles son las ventajas del FPGA? Una de las ventajas es el procesamiento de señales 100% en paralelo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el microcontrolador, cuando ejecuta un programa, ejecuta de manera secuencial de arriba hacia abajo. En nuestro caso, el FPGA, la ejecución de los programas va de manera paralela, y además había dicho que yo puedo poner en mi FPGA, puedo poner, por ejemplo, puedo poner un comparador, puedo poner un sumador, poner un multiplexor, puedo poner un decodificador, puedo poner un registro, varias opciones, yo puedo programarlo ahí. A mi PIC no puedo hacerlo eso, señores. A mi PIC yo lo programo para que mueva un motor, mi PIC solamente va a mover un motor, nada más. Yo no puedo hacerlo para que mi PIC mueva un motor y a la vez por otros pines me esté sacando los datos. Eso sería hacer dos programas. En mi PIC, o sea, en el microcontrolador, yo no puedo hacer programación paralela. A eso se refiere. ¿Qué más? De transferencia de datos y de conmutación son muy altas, arriba de 100 MHz. ¿Tu PIC a cuánto trabaja? 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz, máximo 20 MHz. ¿Ve? ¿Qué más como ventaja? Usarlos en el procesamiento digital de señales. Es decir, ¿no? Por ejemplo, tu microcontrolador, dependiendo del modelo, no tienen, por ejemplo, los conversores analógicos digitales. Si yo quiero almacenar datos lógicos, ¿no?, y convertirlos en digitales,
Entonces necesito un circuito de procesamiento digital de datos, de señales. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, por ejemplo, que yo puedo hacer reconocimiento de voz, puedo hacer reconocimiento de imagen, puedo hacer almacenamiento de imágenes, puedo hacer almacenamiento de voz, puedo hacer conversión, puedo hacer separación de señales. Todo eso se trabaja como procesamiento digital de señales. Y para eso, si hablamos de digital de señales, sí o sí tiene que haber una etapa de conversión de señal de analógico a digital. La otra ventaja es un hardware configurable, ¿no es cierto? Esa tarjeta por un momento la puedo utilizar como comparador, por otro momento lo puedo utilizar como multiplicador, por otro momento como memoria. Es decir, yo puedo reconfigurar de acuerdo a mi necesidad. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son las siguientes. La forma de programar es cerrada a cada fabricante. Entonces, Xilinx tiene su propio software de programación y su propio programador. Altera tiene su propio software. Intel tiene su propio software. Entonces, por eso dice que la programación es cerrada y depende de cada fabricante. Habíamos dicho que no podríamos hablar del término de programación, pero en realidad eso es lo que se hace, ¿no? Pero en el fondo es qué cosa, ¿y por qué no se programa? Porque no utiliza un lenguaje de programación, sino utiliza un lenguaje de decisión de hardware. En este caso, el VHDL o el HDL aquí. Entonces, en vez de hablar de programación, podríamos hablar de reconfiguración. Entonces, internamente, ¿qué hace, no? A través de las celdas. Otra desventaja es el costo. Es muy elevado a comparación de los microcontroladores existentes. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta el microcontrolador PIC? 10 soles. Tu Arduino, 25 soles. ¿Cuánto cuesta una FPGA? Una FPGA no baja de, por ejemplo, de 250 soles. A más. Eso dependiendo de las características. Es como un procesador, ¿no? Dependiendo de las características. Uno de sus FPGAs, y acá me estaba olvidando pasar cuenta, es este señor. Y posiblemente ustedes han escuchado o han visto esta tarjeta. Y esta es una tarjeta, ¿no? Es como, una tarjeta embebida, pero es un híbrido entre un microprocesador y un microcontrolador. Esto llamado Raspberry. Mira. Y este Raspberry, mira qué tiene. Tiene un chip Broadcom. Puertos USB, puertos de red, puertos HDMI y otros puertos de salida. ¿Tú has visto los televisores que están, o las pantallas publicitarias que están arriba en los postes, ¿no? Dando publicidad de colores y todo ello? ¿Quién controla eso? ¿Sabes quién controla? Controla este señor que se llama Raspberry. Los juegos en los casinos, los juegos en los casinos, ¿no? Si alguna vez ustedes han ido, esos juegos están controlados por tarjetas Raspberry. Y si no es por una Raspberry, están controlados por una tarjeta FPGA. Y en realidad esto también es como una tarjeta FPGA. Es como una tarjeta, pero no es una tarjeta FPGA. Esto es más avanzado. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Un conjunto de chips es el nivel mínimo de automatización. Luego, ¿qué viene? Luego vienen los PLDs del tipo PAL y del tipo GAL. Un poquito más avanzado. Luego viene el FPGA. Luego vienen las tarjetas
modulares, así como el Arduino. Luego viene los Raspberry, que es un nivel más superior. Y arriba de la Raspberry ya pues están ya las notebooks, las PCs, las computadoras, ¿no? Ya lógicamente con un software, con un sistema operativo. Este también funciona ya con un sistema operativo. Por eso decía que este es un híbrido. Este es un híbrido entre un microprocesador y un microcontrolador. Claro, un microprocesador y un microcontrolador. Entonces, así es este Raspberry, ¿no? Que cuando estudiamos en sistemas digitales, ¿no? También hacemos uso de la programación, porque con este Raspberry se hace un mundo de cosas. Esto puedes convertirlo en servidores, por ejemplo. Nada más acá para que tengas idea, investigues, ustedes que son recontra investigadores, ¿ya? Vamos a ver Raspi, array de Raspi, mira, y convertido en un servidor, para que veas. Mira esta acá. Impresionante. ¿Eh? Es un servidor de Raspberry. Un cluster de Raspberry. Mira. ¿Cuántos Raspberries acá hay puestos en paralelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eh? 6 Raspberry. Conectados a un switch. ¿Ve? Conectados a un switch. Entonces el trabajo que se realiza con la Raspberry es impresionante, chicos. Se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, para lo que son almacenamiento de datos, servidores locales, acceso remotos, la parte de redes, ¿no? Es impresionante, mira, tú puedes ver acá. ¿Eh? La única diferencia y lo malo es que estas Raspberry cuestan, ¿no? Depende de, por ejemplo, acá estamos viendo Raspberry Pi 3, ¿ya? Modelo B, y actualmente ya estamos en la Raspberry Pi 4 ya. Vamos a ver productos. ¿Ya? Raspberry Pi 4. ¿Eh? Incluso con puertos de comunicación 3.0. Acá. ¿Eh? Entonces, anteriormente las Raspberry se programaban mediante tarjetas SD. Ahora el internamente ya tiene un chip de memoria que incluso se puede poner, ¿no es cierto? ¿No? Un disco sólido a esta Raspberry Pi. Sería bueno que investigues un poquito. ¿Ya? Y como, bueno, como proyecto podría ser interesante, ¿no? Simplemente como un proyecto, hacerlo real, ¿no? Hacerlo un sistema, trabajar con un sistema de Raspberry, ¿no? Sería interesante, sería interesante. Entonces, esas son las desventajas. ¿Cómo es la configuración interna del FPGA? Bueno, algo similar que el PLD, ¿cierto? Ahí está. Acá tienes tu compuerta, están compuestos por las celdas que cruzan las conexiones, ¿cierto? Y entonces cada vez que uno quiere hacerle funcionar como alguna compuerta lógica, por ejemplo, ¿no? Simplemente se habilitan los terminales correspondientes. Entonces acá está un poquito más claro, ¿no? De cuáles son estos procesos, ¿no? Parte de un diseño digital, lógicamente, ¿no? Llevas a la descripción, al lenguaje, hace la síntesis, esa síntesis, el hardware que vas a tener, la respuesta del hardware que vas a tener, el bit string es un conjunto de unos y ceros y eso se almacena en esta tarjeta FPGA. Algunas diferencias entre los FPGA y el microcontrolador. Este es mi microcontrolador,
¿no? Que podría ser mi Arduino, y eso es mi FPGA. ¿Qué es lo que tiene el Arduino o con el microcontrolador? El hardware ya viene definido. Entonces no podría llamarlo al Arduino, ¿no? Al Arduino 1, por ejemplo, no podría llamarlo, al Arduino Mega, no podría llamarlo FPGA. Pero sí, mira, pero sí, hay un Arduino que ya es FPGA. Vamos a ver acá. Arduino FPGA. O sea, ya hay un Arduino FPGA. Y es este señor. Mira. Es este señor. Se llama PKR Veidor 4000. Ese es un FPGA ya. No tenemos imagen. Vamos a poner así. Acá está algo dice acá, ¿no? Este BIR es un nuevo y pequeño tarjeta de desarrollo, ¿cierto? ¿No? Tiene un alto rendimiento y alta flexibilidad, es un FPGA, ahí está, ¿no? Con el Arduino. ¿Qué más dice? ¿No? Contiene un microchip SAN-D21 y un microcontrolador, como microcontrolador, ¿no es cierto? Este microchip. Y el FPGA, el chip FPGA, ¿quién es? El Cyclone 10 FPGA. Ahí está. Mira. Y vamos a ver sus especificaciones. Aquí está. Contiene 16 células lógicas, 540 kilobytes embebidos en una memoria RAM de 56 bits. Tiene procesamiento digital de señales. Su velocidad de conmutación puede ser hasta 50 MHz. Funciones como UART, SPI, puertos de comunicación, PWM, I²C, Sigma Delta, convertidor de analógico digital del tipo Sigma Delta. Todos ellos en una sola tarjeta. ¿Ve? Tiene opciones para, ¿ve? Para procesamiento digital de señales, procesamiento de audio y video. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una FPGA Arduino. Así es. Y así es este señor. Mira. Ahí está. FPGA. Acá vamos a ver que está como partes, ¿no? Mira, ahí para poder hacer su programación. La tarjeta micro HDMI para video. Tarjeta Wi-Fi. Mira. Tiene su tarjeta Wi-Fi. Aquí está su chip Cyclone 10 de Intel. ¿Te acuerdas? De Intel. Acá está. ¿Dónde está Intel? ¿No? Los Cyclone 10, acá está Cyclone 10. La memoria FPGA para guardar elementos permanentes, ¿no? Los puertos I²C, puertos es decir, mira, interesante. Esta es una Arduino MKR 4000, pero en FPGA. A ver, cuando abren Parura, a ver si nos buscamos esas tarjetitas. Debe estar unos $30. Pero, profe, el lenguaje de programación. El lenguaje de programación tiene que ser con el BHD o si no con el Verilog. Creo que aquí está eso también. Aquí está. Vamos a continuar con esto, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí. Entonces, mira, los microcontroladores, como el Arduino, ¿no? Que no son FPGA, tiene hardware definido, tiene puertos definidos. Él ya te dice ya en su microcontrolador si tiene o no tiene módulos PWM, si tiene o no tiene módulos de convertidor analógico digital, si tiene o no tiene los timers, si tiene o no tiene los
y cuadrado C. Se programan con lenguaje ensamblador o lenguaje C. La ejecución de sus programas es de manera secuencial, a comparación del FPGA. Este es un FPGA. Se diseña y crea el hardware. Se implementa el circuito secuencial o combinatorio, es decir, yo puedo hacer mis circuitos secuenciales o combinatorios, ¿no? Producto de ello yo puedo tener mi hardware, ¿no? Se utiliza el lenguaje VHDL o Verilog. Entonces, cuando tú me dices ¿qué? Profe, ¿y el Arduino con qué? Ese Arduino MKR, ¿no? Vaidor 4000, ¿con qué lo programo? No lo vas a programar con lenguaje ensamblador. Como es un FPGA, necesitamos programarlo con lenguaje VHDL o con Verilog, que entre los dos son casi similares. ¿Qué más? El costo elevado y la ejecución es en paralelo. ¿Está claro, Carlos? Acá debe decir, en su manual. Aquí. Ok. Drivers. Voltaje de operación, tutoriales. Arduino. Usar tu Vaidor o Arduino IDE. Necesitas un plugin. Ahí, ¿ven? Habría que revisarlo. Hay que revisarlo bien, su manual. Y eso es para cargar el sketch en FPGA vía string. Claro, pues es otro tipo de... Ajá. ...25 pines programables. Bueno, a veces debemos utilizar el IDE de Arduino, sin embargo necesitamos descargar algunas... En esos plugins posiblemente... la conversión, porque recuerda aquí, ¿no? Como es un FPGA, al FPGA se va a grabar, ¿qué cosa? Se va a grabar una cantidad llamado bstring, compuesto por unos ceros, producto de esta lógica, el cual nosotros estamos implementando. Muy bien, aplicaciones. ¿Dónde están las aplicaciones de los FPGAs? Están en los televisores LCD o LEDs, están en los osciloscopios, están en los automóviles, en los aviones, en las naves espaciales, es decir, en muchos aparatos de la industria y de uso comercial. Muy bien, entonces, en resumen, FPGA. ¿Qué es un FPGA? Es un chip, realmente, ¿no es cierto? Es un chip que permite hacer la reconfiguración de acuerdo a una lógica. Puedo hacer la programación de él, ¿cierto? Utilizando el lenguaje de descripción de hardware, ¿ya? Entonces, ¿y en qué consiste eso? Consiste en un conjunto de códigos, algo similar como el que estamos trabajando en los PLDs.
Entonces, su estructura básicamente es similar a lo de los PLD, sin embargo es más complejo porque está compuesto internamente de puertas, muchos circuitos a base de los flip-flops, de las AND, de los NOR, de los AND, ¿no? Y su base es una matriz, ¿no es cierto? Una matriz de esos componentes. Muy bien, entonces, con eso terminamos esta primera parte, ¿no? Esta primera parte del tema que corresponde a los FPGAs. Entonces, señores, ya, con esto quedamos en este punto, ya, y ya estaremos listos ya para poder hacer nuestra programación. Vamos a empezar la próxima semana con lo que es PLD. Confírmame si ya tienen ya sus equipos operativos, a ver, programas respectivos. ¿Tienes el WinCPUL, Carlos? ¿Sí? Carlos, Ryan sí tiene el Carlos, confírmame por favor. Ya, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo va a ser la prueba? Mira, hemos trabajado con varios puntos, ¿no? Empezamos, me parece, desde los codificadores de codificadores, luego ingresamos a multiplexores de multiplexores, ¿ya? Serán seguramente por ahí algunos casos, ¿no? Unas 2 preguntas de casos y 3 preguntas, la parte teórica, ¿no? Incluyendo, incluyendo este punto, ¿no? De lo que estamos trabajando ahora, los PLDs, FPGAs, parte teórica. No vendrá programación, nada por el estilo de PLDs, porque recién hemos dado los primeros pasos, pero sí la teoría, ¿ya? Sí la teoría. Va a ser la semana 7, es decir, la próxima semana, va a ser a partir de, estamos en la semana 5, ¿no? Entonces, del 4 al 9 es la 6, y la semana 7 es del 11 al 16, ¿ya? 16. Me parece que esa sesión, esa evaluación va a ser mediante una tarea, ¿ya? Va a ser mediante una tarea, déjame confirmar todavía. Va a ser mediante una tarea, eso significa que no van a desarrollar durante las clases, ¿ya? Durante las clases, va a ser en otro momento, entonces seguramente yo lo voy a dejar listo para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Lo voy a dejar listo, que lo resuelvan, a lo mejor entre un día para otro. Pero déjame confirmar ello, si va a ser durante nuestra sesión de clases en nuestro horario, o si no va a ser en otro horario, que no sea parte de desarrollo de nuestra sesión. ¿Ya? Entonces déjame confirmar eso en estos días. ¿Correcto? Muy bien, entonces quedamos en ello, ¿ya? ¿En ello?